No podrás creer lo que he hecho. En este video te cuento mi experiencia de infidelidad con un albañil durante su jornada laboral. Descubre cómo se desarrolló esta historia y cómo decidió afrontarla. Eso sí, antes de iniciar, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, para así poder estar al tanto de todo nuestro nuevo contenido. Ahora sí, empecemos. Hola, me llamo Diana y soy una mujer casada en sus 30 años que vive con su esposo. Recientemente mi esposo contrató un albañil para que arreglara nuestra cocina. Lo que no sabía es que este albañil despertaría en mí una intriga prohibida debido a su atractivo físico, generando un deseo prohibido en mí. Mi esposo, Enrique, negoció con el albañil para pagarle el doble si él hacía el trabajo por sí solo. Personalmente prefería evitar tener a varios obreros en casa, así que mi esposo buscó una solución rápida y accesible. Afortunadamente, el albañil aceptó y acordaron una visita. Fue en ese momento cuando conocí a Eduardo, el albañil de 22 años que vive cerca de nuestra urbanización, a unas cuadras de distancia. Eduardo proviene de una familia de bajos recursos y ha estado trabajando desde que era adolescente. Después de analizar lo que mi esposo y yo queríamos hacer en la cocina, Eduardo nos explicó cómo llevaría a cabo el proyecto. Según sus estimaciones, tomaría varios meses terminar la remodelación. Estuvimos de acuerdo y así fue como todo comenzó. Al principio todo parecía ir bien, pero la tranquilidad duró muy poco. Una tarde me reuní con dos vecinas para conversar y una de ellas me advirtió que tuviera cuidado con Eduardo. Me sorprendió su comentario, así que le pregunté a qué se refería. Lucía, una de las vecinas más chismosas que conocía, dijo que había escuchado que Eduardo era un Casanova. Al principio traté de ignorar los rumores, pero con el tiempo comencé a sentirme incómoda con la presencia de Eduardo en nuestra casa. Sin embargo, después de algunos días, me di cuenta de que parecía estar concentrado en su trabajo, lo cual me tranquilizó un poco. Una tarde, mientras me dirigía al comedor en busca de agua, me sorprendió encontrarme con Eduardo sin camisa. En ese momento mi instinto me hizo retroceder para no ser notada, pero él escuchó mis pasos y se giró. Nos quedamos mirándonos en silencio sin decir una palabra. No pude evitar echarle un vistazo a Eduardo, quien tenía la piel bronceada por el sol y una estatura de más de 1,80 m. Su cuerpo era musculoso y atlético. Por un instante olvidé que era inapropiado quedarse mirando a alguien, pero solo reaccioné cuando Eduardo se acercó a mí y con un tono de voz ronco me preguntó si necesitaba algo. A partir de ese día, las acciones de Eduardo comenzaron a preocuparme. En ocasiones me cuestionaba si todo era producto de mi imaginación, pero mi intuición me decía que no me equivocaba. No sabía si él estaba casado o comprometido, y eso no me importaba. Sin embargo, tenía claro que no estaba dispuesta a sacrificar mi matrimonio por una relación sin futuro. A medida que pasaba el tiempo, mi atracción por Eduardo iba en aumento. Sabía que no era amor, pero la atracción era tan intensa que me sentía como si estuviera flotando en una burbuja. Eduardo me atraía muchísimo, y lo que estaba ocurriendo entre nosotros era simplemente deseo. Lo tenía claro cuando despedía a mi esposo por las mañanas. Corría a mi habitación para cambiar de pijama, maquillarme y ponerme un vestido. Me preguntaba qué expresión tendría Eduardo al verme. Y cuando él llegaba y me saludaba con esos ojos llenos de pasión, sabía que le gustaba lo que veía. A mí también me gustaba sentir eso. Pero después de 2 días de juegos que no llevaban a nada, comencé a desesperarme. No era Eduardo quien debía seducir a una vecina. No era él quien debía dar el primer paso. ¿Estaba esperando que yo diera el siguiente movimiento? Así que una mañana, cuando él estaba concentrado apilando brochas para barnizar los gabinetes, decidí abrazarlo por la espalda. Eduardo se quedó quieto mientras yo presionaba mi cuerpo contra el suyo. «¿Señora?», preguntó Eduardo en susurro, pero mi boca parecía sellada por un hechizo de silencio. No me atreví a decir nada, temerosa de que eso me hiciera retroceder. Así que lo apreté más fuerte y mis manos recorrieron su estómago. Finalmente, Eduardo se liberó de mi abrazo y me enfrentó cara a cara. Liberó una de mis manos, pero mantuvo la otra con firmeza. Su mano era grande y ese detalle me hizo preguntarme cómo se sentirían sus dedos en mi interior. «¿Puedo besarte?», preguntó Eduardo con su voz ronca. «Sí», le respondí. Mi cuerpo temblaba de deseo.
El beso fue apasionado, insistente y profundo. Me besó hasta que mi cuerpo quedó febril, y cuando nos separamos para respirar, sus labios tomaron otro camino, estremeciendo cada partícula de mi ser. Sus brazos me estrecharon contra su pecho y nuevamente me invadió una necesidad imperiosa de fundirme con él. En ese día descubrí una parte desconocida de mí misma. Eduardo despertó en mí una pasión que me llevó a explorar cosas que nunca antes había experimentado. Me guió y liberó de formas sorprendentes, dejándome deshecha pero felizmente satisfecha al final. La sensación de alcanzar el éxtasis una y otra vez fue asombrosa. Mi cuerpo y mi alma se deshicieron en pedazos con cada oleada de sensaciones y con cada juego de poder que él ejercía. Sin embargo, nuestra burbuja de deseo se rompió cuando sonó la alarma del teléfono de Eduardo al mediodía. Ambos nos vestimos apresuradamente y justo cuando él iba a salir del comedor, Eduardo agarró mi brazo con firmeza y me preguntó con cautela si estaba bien. Habíamos olvidado lo que se sentía ser deseados en nuestros matrimonios, y lo que comenzó como una idea, una fantasía alimentada por rumores, se hizo realidad. Eduardo confirmó todo lo que se decía de él, y yo estaba encantada con cada aspecto de su ser. Estaba segura de que había más en Eduardo, cosas que él no mostraba a primera vista, pero por la forma en que me había tomado, sabía que tenía mucho más para ofrecer, y yo quería descubrir cada aspecto de él, conocer cada capa. Sé que mi comportamiento no era correcto, pero el suyo tampoco lo era. Éramos dos personas cediendo a nuestras fantasías más salvajes, y sabía que lo quería y lo tendría al día siguiente, a la misma hora. Pregunté en la tarde cuando Eduardo estaba por salir de la casa y él me dedicó una mirada pícara que respondió a mi pregunta. Y así continuamos haciéndolo durante los siguientes días, sin poder detenernos, y a mí no me importaba. Ya no tenía expectativas con él, porque entendía que no había un nosotros. Éramos simplemente dos personas que se atraían mutuamente. Entonces, me pregunto si soy una mala persona por caer en el juego de mi albañil. Es una pregunta que me he estado haciendo últimamente. ¿Habría hecho algo diferente si él fuera otro hombre? Son preguntas a las que nunca podré responder. Mis decisiones me habían llevado a un lugar del que no podía escapar. Un lugar donde un joven y atractivo albañil se convierte en el protagonista de mis deseos más ocultos. He sido infiel a mi esposo, con un empleado que no solo era joven, sino que también veía a diario. A pesar de saber que estaba mal, mi atracción era más fuerte que mi conciencia. El albañil me brindaba cosas que mi esposo no. Satisfacían mis necesidades de una manera que nunca imaginé. Sin embargo, todo lo que comienza tiene un final y finalmente llegó la última semana. Mi esposo comenzó a venir a casa con más frecuencia, por lo que mis encuentros con Eduardo ya no eran tan frecuentes. En su último día de trabajo aproveché que mi esposo salió a hacer unas compras para tener nuestro último encuentro. Durante una hora estuvimos encerrados en el baño de invitados en completo silencio. Él me sentó en la encimera del lavamanos y ocultos de mi esposo tuvimos nuestro último encuentro íntimo. Aunque me asaltaron los remordimientos, en ocasiones pensé en confesarle todo a mi esposo. Sabía que eso significaría el fin de nuestro matrimonio para siempre. Por ahora, guardo el secreto en silencio. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta historia que te acabo de contar? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, que lo estaremos leyendo a la brevedad posible. Tu opinión es muy importante para nosotros. Esto ha sido todo por ahora. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayudaría a seguir creciendo en esta plataforma. Por favor, activa las notificaciones para no perderte nuestros futuros videos. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.